Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, el solo por hoy, del día de ayer, dice una enfermedad tratable. Aquí debemos tener bien conscientes que estamos aquí por motivos de salud. Nosotros, nuestras actividades son asistenciales en cuanto a la salud. Nuestra enfermedad, aquí nos va a decir más de la enfermedad, pero estamos aquí por motivos de salud, no por motivos por problemas de comportamiento. Dice, es posible que al principio nos haya desconcertado la forma en que las personas comparten sobre que la enfermedad de la adicción, y aquí cuando se refieren a la enfermedad de la adicción, compañeros, se están refiriendo a un tipo de adicción muy específico, a la adicción al consumo de sustancias psicoactivas, la enfermedad de la adicción. Porque la adicción es un término muy general y que afecta, que padece la casi totalidad de la humanidad. Hay distintos tipos de manifestaciones de la adicción, ya más específicos. Hay adicciones de consumo, de conducta, y otro mucho más general que, como yo le digo, padece la mayor parte de la humanidad. Todas estas cosas que vamos a procurar, vamos a ver muchas piezas de información. Luego en una junta se da demasiada información, pero con que se les vaya quedando ahí, de que menos la duda o la semilla de por qué estamos hablando así de esto, pues ya poco a poco lo iremos viendo. Dice, nuestra adicción era algo más profundo que nuestro consumo obsesivo y compulsivo. Aquí con lo que nos están diciendo es que el consumo es el síntoma, no la causa. La causa es la enfermedad. Una enfermedad es algo que tiene una serie de síntomas. Entonces, el consumo y de determinado tipo. Aquí lo señalan con estas palabras que no son muy precisas y las iremos a... El consumo por la causa por la cual consumimos y en la forma en que consumimos es el síntoma, porque el consumo por sí solo no es el síntoma de la enfermedad. No todo el que consume es un adicto. El adicto no es adicto porque consume, sino consume porque es adicto. Esas cosas las tienen que
les tienen que quedar bien claras. Y esto es difícil, porque podemos estar aquí mucho tiempo, muchos años. ¿Cuántos años llevas aquí, Rubén? 2, muchos años sin que se entiendan estas cosas. Dice aquí, una enfermedad crónica. Hay un montón de enfermedades crónicas. Acá vamos a acercarnos a esto. Aquí, esta es una definición de la Sociedad Americana de la Medicina de las Adicciones. Nos señala algunas características: enfermedad primaria y crónica de los circuitos cerebrales de recompensa, motivación, memoria y otros relacionados. Mal funcionamiento de estos circuitos conduce a manifestaciones biológicas, psicológicas, sociales y espirituales características. Refleja en la búsqueda patológica recompensa y o alivio mediante el uso de sustancias y otros comportamientos. Al igual que otras enfermedades crónicas, implica ciclos de recaída y remisión. Remisión es cuando no está presente el síntoma. Sin el tratamiento o la participación de actividades que aquí le llaman recuperación, pero aquí hay que entender lo que significa la palabra recuperación, ya que esta enfermedad, por ser crónica, no es incurable, pero sí se puede mantener bajo control. Es incurable, es progresiva, ¿verdad? Conforme aumenta el tiempo de actividad adictiva, aumentan el grado de deterioro de la persona en cuanto a su salud física y en cuanto a su desarrollo en todo su entorno, en cuanto a que le imposibilita para muchas cosas. Ahora, fíjense que la causa, o sea, la enfermedad, es lo que hay que atender y no para que el síntoma se elimine, ¿no? Y la causa la vamos a manifestar de muchas formas. El cerebro se adapta al daño generado por el uso repetido de sustancias psicoactivas. Esto ya es relativo a la presencia del síntoma. Pero tenemos personas aquí que hace tiempo que el síntoma está en remisión, que de repente por algún problema se vuelve a presentar la enfermedad, pero en la presencia de la enfermedad de nuevo, quiere decir que estuvo ahí durante mucho tiempo, pero no se presentó el síntoma. Ahí me estoy refiriendo a tu caso, Oscar. Se generan cambios químicos y anatómicos. Todo eso es por el consumo. Dice aquí, el cerebro es el órgano que regula la conducta. Las adicciones son trastornos de la conducta, son un trastorno del cerebro. Los trastornos adictivos son enfermedades biológicas, psicológicas y sociales. Las sustancias psicoactivas ejercen su acción en el sistema nervioso central. El consumo de sustancias genera cambios en el cerebro, lo cual se manifiesta en la abstinencia o supresión, que es el conjunto de malestares que se presenta cuando uno interrumpe el consumo. La tolerancia, el necesitar cada vez cantidades mayores para que se produzcan los mismos efectos que en un principio eran con menos, y ese es el aumento de la tolerancia. Eventualmente viene una disminución, lesiones cerebrales repetidas por abstinencias repetidas, enfermedades psiquiátricas inducidas por el consumo de sustancias, ¿no? Y no hay que irnos a sustancias que crea uno que son cualquier tipo de sustancias, ¿no?
Acá luego tenemos, bueno, eso fue algo que me dijo la Sociedad Americana de Medicina de la Adicción. Acá más adelante, aquí me la comparan con otras enfermedades crónicas. Aquí me la comparan, por ejemplo, con la diabetes, que es una enfermedad crónica. Hay muchas enfermedades crónicas. Y de este otro lado, con la dependencia química. Y aquí vamos a ver, aquí pasamos a otra. Los trastornos mentales se llaman desórdenes de la personalidad, y hay un catálogo donde nos va poniendo todos los posibles trastornos de la personalidad, es decir, todas las posibles enfermedades mentales. La última edición de este manual se llama DSM-5. La última del 4, ya hace algún tiempo que salió el 5. La sustancia es tomada o consumida por un periodo mayor o en mayor cantidad que los esperados, ¿no? Nosotros tenemos una guía autodiagnóstico en donde nos dice que si consumíamos por mayor tiempo del que teníamos previsto, que por si no poder interrumpir el consumo dejábamos de atender otras cosas. Luego dicen, existen deseos persistentes o esfuerzos infructuosos para detener el consumo. En el planteamiento de nuestra situación, aquí este es un establecimiento especializado en el tratamiento de las adicciones, que es un problema de salud. Nosotros con los que tenemos, con las instituciones con las que tenemos relación con respecto a esto, pues es con la Secretaría de Salud y con otras instituciones que se dedican a la atención de la salud. Dice acá, dice otro criterio, el craving, deseo o urgencia por el uso de la sustancia, como un establecimiento, compañeros, para el tratamiento de este problema de salud, de esta enfermedad crónica, ¿no? Crónica, incurable, remisible, que puede estar no presente el síntoma, pero el que no esté presente el síntoma no me garantiza que no esté presente la causa, reincidible, que después de un periodo de remisión puede volver a presentarse el síntoma, progresiva, ¿verdad? Que cada vez con el aumento del tiempo de la actividad adictiva va aumentando el deterioro de la persona en su físico, en su entorno, en su desarrollo, en todas las áreas de su vida. Y aquí les decía yo que nuestro método, nuestro proceso de tratamiento, el que tenemos registrado acá, se basa en dos cosas, en lo que se llama la ayuda mutua, que en realidad es una psicoterapia espiritual, que es la que viene de los grupos de ayuda mutua, que como son Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, etcétera. Y también utilizamos los métodos de la comunidad terapéutica, la comunidad como método. En cuanto a la ayuda mutua, la primera vez que se utilizó, que surgió este método para el tratamiento de una adicción en particular, fue con la aparición de la ayuda mutua aplicada a la adicción al alcohol. De ahí surgió este libro y esta agrupación, esta comunidad terapéutica que se llama Alcohólicos Anónimos. De ahí surgió para el tratamiento de una adicción a una droga particular, el alcohol, la droga alcohol.
No hay ninguna diferencia entre la droga, alcohol y los otros, más que las diferencias específicas de cada uno, pero las dos son drogas. Este libro, que iba a llevar el nombre de La Salida, no le pudieron poner ese nombre. Este libro es un compartimiento de las primeras personas que estaban logrando controlar su enfermedad mediante lo que se sugiere aquí, mediante la forma en que ellos lo hacen, y esa es la experiencia que nos transmiten en este libro. Y La Salida era el título que tenía, nada más que ese título ya estaba ocupado y no lo pudieron utilizar. Esto nació en otro país, con otra idiosincrasia, con otra forma de ver las cosas, y hablan de un programa de 12 pasos, que no es más que un indicador de algunas cosas que se deben hacer, pero la solución es cambiar. Esta es una enfermedad de la que nadie sana siendo el mismo, de la que nadie sana siendo el mismo. ¿Ah? Y es difícil pretender pues dejar de ser el mismo, es una de las cosas que cuestan mucho trabajo. Entonces, acá, cuando nos ponen la situación que nos plantea la necesidad de buscar la salida, ellos lo ponen en lo que llaman el primer paso. Y el primer paso nos dice aquí, nos dice respecto al primer paso, nos dice, admitimos. Admitimos no es lo mismo que levantarme y decir, me llamo tal y soy adicto, ¿no? Admitir es, en primer lugar, saber lo que estás admitiendo. En segundo lugar, saber qué peso tiene, qué significa en tu vida, qué ha significado, en qué situación está tu vida por haber padecido esta enfermedad, ¿verdad? Y actuar en consecuencia, ocuparte de tu responsabilidad actual para contigo mismo y para con los demás. Que de aquí en adelante, por ser una enfermedad crónica, es decir, incurable, será tu responsabilidad prioritaria. Para que pueda existir algún otro tipo de responsabilidad, compañeros, es el tratamiento de tu enfermedad. Es el tratamiento de tu enfermedad. El tratamiento de esta enfermedad es un tratamiento muy sui generis, muy distinto a cómo se tratan otros problemas de salud. Dice, admitimos que éramos impotentes ante el consumo. Esto quiere decir que no podíamos no consumir. Tiene montones de implicaciones esto. Ahora, el consumo es la solución, es la mentira que defendemos para que no nos sea difícil vivir, para no sentir que la vida es algo que hay que soportar. Entonces vamos a suponer que no hablamos del consumo. No podemos evitar que se presente la causa. Sentimos mal con la vida. Cuando nos sentimos mal con la vida, pues nuestra reacción, una reacción bioquímica de manejo de las necesidades primarias de supervivencia, aquí es cuando aparece la palabra craving. Craving, deseo o urgencia. No le vamos a decir deseo imperioso, porque nuestro libro de Alcohólicos Anónimos utiliza esta palabra para la compulsión física o pérdida del control de la cantidad que se consume. Le vamos a decir urgencia inaplazable. No es una decisión. Ahorita vamos a ver todo eso. Admitimos que no podíamos no estar mal con la vida y reaccionar de esa manera, negándonos a vivir esa emoción. La emoción no la produce lo que vives, sino con lo que piensas acerca de lo que vives. Es un desajuste, es una falta de una capacidad que se llama resiliencia, de tratar con la vida, que la vida pues trae su problemática, y hay mucha gente que puede tratar con esa problemática. No consumimos por las circunstancias,
Consumimos por una debilidad que tenemos, una falta de poder para vivir. Entonces dice, admitimos que éramos impotentes a que se presentara la causa y por lo tanto, al presentarse la causa, compañeros, se presenta como manejo. La causa es una negación inconsciente a vivir determinadas emociones que no dependen de lo que vives, sino que depende de cómo piensas, cómo sientes lo que vives. ¿Ah? Entonces, para nosotros se vuelve una necesidad primaria de nuestra supervivencia el pretender que es posible no vivir esa emoción. Tampoco se logra, compañeros, pero se pretende, se va en esa ilusión y se maneja como una necesidad primaria. Y las necesidades primarias de supervivencia no las maneja la parte racional del cerebro, sino la parte emocional. No es a través de un razonamiento o de una decisión, es a través de un mandato bioquímico. Entonces aquí es donde aparece la palabra craving. Admitimos que no podíamos, ¿verdad?, de repente sentir que la vida era algo que había que soportar y que era necesario, y todo esto en forma inconsciente, sin darnos cuenta, no nos dábamos cuenta. Más adelante ahorita vamos a ver algo del libro. Dice que no podíamos estar bien con la vida, que de repente teníamos la necesidad de pretender fugarnos de la realidad, que no teníamos la capacidad de adaptarnos a la vida, que necesitábamos que la vida se adaptara a nosotros, lo cual es imposible, compañeros, ¿no? Que teníamos una franca deficiencia mental, que caíamos en el consumo continuo y compulsivo a pesar de que nos fuera mal consumiendo, que perdíamos la capacidad humana de aprovechar tu experiencia para modificar tu comportamiento. Todas esas son las características que tiene un adicto al consumo de sustancias psicoactivas. Este problema de salud. Admitir quiere decir saber lo que estás admitiendo, saber qué peso tiene en cuanto al desarrollo de tu vida, en cuanto a cómo te vas a sentir con la vida, saber cuál es tu responsabilidad para cuidar tu estado de salud en este aspecto, ¿verdad?, y saber que esa responsabilidad es prioritaria porque esta enfermedad es incapacitante, ¿no? Aquí hay gente que ya lleva algún tiempo en esto y su vida está atorada, no avanza. Y ya ni siquiera me produce ningún impacto haberlo vivido. Ya se presenta un adormecimiento emocional. No puedo ni transmitirlo, ya ni decirlo. ¿Cuántos años llevas aquí, Pedro? 14. Yo no puedo manifestar 14 intentando salir de tu problema. Y no tengo ni siquiera la capacidad de manifestar lo que en mi vida ha significado tener esta enfermedad. Y luego dice, por esta situación, nuestras vidas se han vuelto, aquí es ingobernables, en inglés es inmanejables. En nuestra guía significa que no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida, que no podemos cuidar nuestra área física, no podemos cuidar. En la guía te dicen en qué forma se cuidan cada una de esas áreas y en qué forma se dañan cada una de esas áreas, en la guía autodiagnóstico. Y en esa guía tú vas viendo que no cumples con lo que hay que hacer para cuidar cada una de esas áreas y tampoco cumples con lo que hay que hacer para no dañar esas áreas. Entonces, esa es la plataforma que nos debe impulsar a la necesidad de encontrar la salida de esa situación. Entonces, regresando aquí, estas lecturas, compañeros, esa que estoy leyendo aquí, es una de las lecturas que leen todos los días. Es el Solo por Hoy, que corresponde a otra comunidad de ayuda mutua, que es una comunidad pues prácticamente igual que la nuestra. Dice enfermedad, dice
el problema es más profundo, o sea, el problema no es el síntoma, la enfermedad no es el síntoma. Nos dice enfermedad crónica, nos dimos cuenta de que la teníamos desde hace muchos años, no es el inicio del consumo lo que implica la presencia de la enfermedad, sino es el acomodo con la vida lo que implica la presencia de la enfermedad. Y no es por haber vivido determinadas cosas o por no haber vivido determinadas cosas, compañero. Es una enfermedad cerebral. Nuestro cerebro es utilizado para tratar de una manera que corresponde a las necesidades primarias de supervivencia, una cuestión que no es una necesidad primaria de supervivencia. Luego dice aquí, el tratamiento de esta enfermedad implica mucho más que la mera abstinencia. Se requiere la abstinencia para empezar a darle tratamiento a la enfermedad, se requiere la remisión del síntoma, ¿no? Si ahorita todos estuviéramos hasta la madre, pues nos costaría un poco más de... Si así nos cuesta un huevo darnos cuenta de cuál es nuestro desmadre, dejar de fugarnos, dejar de hablar de trivialidades, no darle peso a la situación que tenemos, no aprovechar la experiencia que aquí se les comparte, ni siquiera asimilar mi propia experiencia, ni siquiera tener la capacidad de compartirla, de decir qué siento yo ante la situación de mi vida provocada por tener esta enfermedad. Aquí habemos de diferentes edades. Habría gente que ya debería estar participando, compartiendo esta experiencia, porque un principio que le llaman enunciado cuando se reúnen acá, nos dicen que compartimos experiencia, fortaleza y esperanza, ¿verdad? Aquí la cosa, la asistencia, el pertenecer a esta comunidad terapéutica de práctica espiritual, no es estar aquí, compañeros, es el desempeño que tengamos acá. Ese desempeño depende realmente de la admisión, de saber qué es lo que estamos admitiendo, de saber qué prioridad tiene que le demos atención a lo que estemos admitiendo, pues para que nuestra vida se pueda desatorar un poquito. Entonces dice, implica mucho más que la mera abstinencia. Necesitamos estar sin consumir, necesita estar la remisión del síntoma para empezar a trabajar en la causa del problema. Si gustan compartir, me dicen, ¿eh? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Oscar, soy más. Estoy escuchando pues, lo que mencionaba, ¿no? Y yo te voy a ser franco, o sea, para mí el hecho de poder permanecer un tiempo sin consumir, de alguna u otra forma a mí se me causó cierta libertad, cierta tranquilidad, en un inicio, ¿no? Había a lo mejor lo que mencionaste, había o siento yo que tenía una madurez emocional, porque a través de las situaciones que iban pasando a mi vida, o sea, iban viéndolas de la mejor forma, así ya sean malas o de alguna forma eran situaciones que me molestaban a mí o que iban en contra de mí, no les prestaba mucha atención, o sea, en un inicio era así, realmente estaba escuchando que me decías, bueno, una junta pasada que a lo mejor había vivido mal o llevaba mal mi forma de vida y por eso no aceptaba muchas cosas. Pero yo siento que a un inicio de haber dejado la casa, o sea, realmente fui feliz, estuve pleno en muchas situaciones de mi vida, que digo, o sea, para mí, por ejemplo, te soy franco, yo creo que fue mucho el poderme despegar de una casa de ayuda, de poder estar continuamente aquí recordando esta situación, que es lo que a lo mejor yo puedo ver que me hizo falta o empezó a hacer de mí que duraran muchas cosas. Cuando yo tuve lo de mi accidente, y pude regresar nuevamente, porque cuando tuve mi accidente estuve fuera, estuve en el limbo, mentalmente no sabían qué pasaba acerca de las cosas, qué pasaba acerca de mí, pero en una realización pues regresó esa conciencia o esos recuerdos,
Y empezó donde empezó a ver, empezar a ver las críticas, las quejas, empezar a decir el porqué de las cosas, ¿no? Ahí ya realmente estaba en el disgusto de las situaciones. Yo decía, puta, pero pues si hice o hablaba o trataba de estar bien en la vida, ¿por qué? Si no, nuevamente esto, no, ¿por qué? Entonces, para mí eso es lo que el día de hoy, o sea, me cuesta el trabajo porque me doy cuenta que a pesar de que a lo mejor yo quiero tener cierta control de mis emociones, en un momento lo dejo de por se me olvida. Entonces ahí no sé cómo poderlo manejar eso, qué es lo que debo de hacer en esas situaciones. Realmente, nuevamente, ¿no? O sea, que ya pierdo el control de esas emociones, que a lo mejor antes las podía ver o podía dar cuenta de ellas y poner un alto, poner algo para que no se pierdan. Sí, mira, aquí compañeros vamos a tratar de aclarar las cosas. Aquí lo que logramos, tú dices, yo creía que era feliz. Lo que pretendemos es tener una vida que no califiquemos de acuerdo a los parámetros de los valores mundanos. Tú tal vez creías que eras feliz porque estabas obteniendo determinados ingresos o que no viene a ser más que un refuerzo del ego. No, aquí lo que buscamos es mucho más que eso. Oscar y yo nos conocemos aquí desde hace no sé cuántos años, un chingo de años. Oscar había llegado otra vez aquí sin haber consumido cuando lo trajo su hermano. Oscar tuvo un accidente muy grave, pero él me dice que era feliz porque tal vez los valores condicionados mundanos, pero no tenía la libertad de no quedar a merced de las circunstancias, ¿no? Cuando las circunstancias eran de su gusto, en cuanto a determinada escala de valores, mijo, ¿no? Yo pues recuerdo algunas cosas de los lugares por donde trabajaste, de lo que lograste como cobrador o como... eso tal vez creías tú que te hacía feliz, pero no, mijo. El no quedar a merced de las circunstancias, ¿qué nos demostró que estabas a merced de las circunstancias? Pues lo que pasó ahorita. Tú tuviste un descuido del tratamiento, ¿no? Y te fuiste por el lado de lo mundano, de lo condicionado, mijo. Y acá lo que buscamos es mucho más que eso, ¿no? No solo el no consumo, pero mucho más, sentir la vida como un traje cómodo, tener una vida útil, volcada hacia los demás, buscar el ortocentrismo, no el egocentrismo, no el dominio del ego. Les decía que el tratamiento de esta enfermedad es sui generis, es un poco raro, pero nos va a convertir en personas muy diferentes y de mucho mayor utilidad que el desarrollo que se logra aquí, pues, es el más alto grado, si vas por este camino, es el más alto grado de desarrollo que puede lograr un ser humano. Más que el que te dan en tu familia, en las escuelas, en la sociedad, en los medios de comunicación, no tiene nada que ver con eso. ¿Verdad? Entonces, por ahí hay un poco de confusión, mijo. Perdón, no. Es que, bueno, yo comentaba esto porque, de hecho, antes de empezar a tener todos esos ingresos, todas esas comodidades, o sea, yo te soy franco, o sea, pues yo tuve que empezar desde cero, o sea, y digo aquí porque yo me quedé aquí en Tizayuca, digo, pero realmente era feliz el hecho de comerme una mortadela de 2 pesos de la verdad. O sea, y te soy franco, o sea, yo siento que a través de empezar a sentirme bien con eso se me empezaron a abrir puertas. Entonces ahorita quiero entender que, pues, no sé, no supe, pues, valorar o darle el valor real a las cosas que se me estaban dando. Sí, es que como no estaba el consumo, mijo, creías que no estaba la causa del consumo, ¿no? Más o menos te acomodabas y todo, pero no lograbas todo lo que tenías que lograr. Ser libre frente a las circunstancias, no depender de lo que pasara o no pasara y responsabilizarte tú por tu estado emocional, no estar bien o mal por lo que pase, por las circunstancias o por las actitudes de los demás.
¿sí? Aquí lo que buscamos es mucho más, ¿no, hijo? Pero aquí siempre estamos a tiempo, y nos regresan una y otra vez de alguna manera. Entonces, fíjate, por ejemplo, aquí vamos a buscar otro poquito de esta lectura. Aquí dice, todos estamos buscando la fortaleza para sobreponernos al consumo. Aquí me dicen que realmente mi consumo, la presencia del síntoma, o pon tú que no esté presente el síntoma, no siempre está presente el síntoma, pero no hay un bienestar auténtico ni una utilidad auténtica. Si estamos buscando la fortaleza, quiere decir que nuestro problema es una debilidad. Estamos buscando conseguir lo opuesto a nuestro problema. ¿Cómo adquiero la fortaleza para dejar de consumir? La fortaleza para no reaccionar a la vida consumiendo, para no reaccionar a la vida sintiéndome mal, para ser libre, para no depender de las circunstancias, porque las circunstancias son lo más variable que hay en el mundo, compañero. En cuanto a cualquier cosa, en cuanto a tú mencionaste los problemas de salud que tuviste, de repente se presentan y uno no sabe cuándo se presentan o cuándo no se presentan, ¿no? Ahorita tenemos un compañero que está afrontando, y varios compañeros que están afrontando problemas de salud serios, y en los términos en que hablamos nosotros, la salud no se refiere a tu estado físico, sino a la paz interior, a pesar de lo que estés viviendo en este equipaje que está hecho para irse deteriorando y fallando, ¿no? Entonces dice aquí, al principio le parece que jamás obtendrá la fortaleza necesaria para no reaccionar a lo que pasa poniéndose mal. Ya después ponerte mal te lleva a la reacción del consumo, pero vamos a dejarlo en poniéndote mal, ¿no, hijo? Vamos a olvidarnos un poquito del consumo. Poniéndome mal por lo que pasa o lo que no pasa. Yo sobre qué sí tengo control. Sobre lo que pasa o lo que no pasa no tengo control. Sobre lo que sí puedo adquirir un control es sobre cómo reacciono a lo que pasa. ¿Cuál es mi actitud? ¿No? Hay un principio, el principio de la logoterapia. La última de la libertad es la que nadie te puede quitar. Tu actitud frente a las circunstancias, cualesquiera que sean las circunstancias. Y hay personas que nos han demostrado, que nos sirven como ejemplos, ¿no? El autor de esa técnica logoterapia, que es encontrarle sentido a la vida, pues ya saben ustedes que estuvo en un campo de concentración, vivió las circunstancias más duras que se pueden vivir, y su actitud no dependió de las circunstancias. Él fue libre. Esa libertad nadie se la pudo quitar. Bueno, luego dice acá, ve miembros más antiguos que han hallado la fuerza que él está buscando, pero no sabe mediante qué proceso lo obtuvieron. El proceso es una cosa que va a ser motivo de muchas reuniones. Esta fortaleza necesaria llega por muchos caminos. ¿He obtenido yo la fortaleza que necesito? A ver, si las cosas van como yo quiero, ¿puedo creer que tengo esa fortaleza? Si las cosas no van como yo quiero, ¿eso elimina la fortaleza para vivir lo que voy a vivir? Esas son aquí nos estamos preparando para mucho más que eso, ¿no? Luego dice en la meditación del día que es la parte terapéutica. Aquí esa lectura viene dividida en 3 partes. El pensamiento del día, que por lo regular me habla un poco de la enfermedad, la meditación del día, que es la parte terapéutica, la parte espiritual, empezar a movernos en otro ámbito que va por el más alto grado de desarrollo del ser humano, y luego por último la oración del día, que va ligada con la meditación del día. La meditación y la oración del día las tomaron de este otro libro.
Este otro libro, hoy es 22 de marzo, dice: capullo abierto, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Esto lo dice Mateo, en lecturas que hablan, lecturas que no son, que no se leen literalmente, en lecturas que muestran, en lecturas en donde uno puede encontrar estos principios, lo que uno necesita tener para vivir bien, ¿verdad? Dice acá: a mí, su amigo íntimo, me es dado todo poder, me lo da mi Padre, y no tienen derecho mis amigos íntimos a pedirlo. No pueden tener una necesidad que yo no pueda cubrir, una flor o 1000 libras, nada es más difícil que lo otro. Su necesidad es espiritual, la de hacer mi obra. Toda necesidad espiritual se cubre con amor. La flor y las 1000 libras, ambas provienen del amor para quienes las necesitan. ¿Es que no lo ven? Pensé en ustedes, un capullo se abrió, lo convirtieron en vitoreo por quienes ustedes aman, o en una sonrisa. Ese vitoreo significó más salud. Más salud significa, y estamos hablando aquí de otro tipo de salud, más salud significa obrar para mí, y eso significa almas para mí. Y así continúa una provisión constante, pero solo si la necesidad es espiritual. Aquí debajo me ponen otra pequeña reflexión. Dicen: creo que Dios suplirá es decir, proveerá para mis necesidades. Deseo tener satisfechas mis necesidades para sentirme libre para servir. Fíjense qué objetivos ya tiene uno. Ya no es un objetivo que venga para acá, ya es un objetivo que va para allá. Dice: deseo tener satisfechas mis necesidades para sentirme libre para servir. De repente, ¿para qué quisieran tener ustedes satisfechas sus necesidades? Pocos serían los que dijeran que para estar con más libertad, para servir. Luego dice aquí: estoy viviendo una vida que muestre a otros la abundancia de Dios, porque yo mismo estoy experimentando la abundancia. Hace poco les pasaron un video y creo que les hablaron de la abundancia y la carencia. Es distinto vivir en la morada de la abundancia que en la morada de la carencia. Y en la morada de la carencia es donde vive la gente condicionada, todos no viven en la morada de la abundancia, no se dan cuenta de todo lo que tenemos. Y si vives así, la vida se comporta así contigo. Si tú le dices al universo: dame, 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 el universo te va a decir, te repite igual, se convierte en un espejo, te dice: dame tú. Pero si tú en cambio le dices: ¿en qué te puedo servir?, el universo te contesta igual. Y eso, tal vez porque yo lo diga, no me lo crean. Todo esto es necesario que lo vivan para que se den cuenta que es la verdad. Eso que les leí ahorita se lo voy a repetir de otra forma. No hay una necesidad espiritual que Dios no pueda atender. La necesidad fundamental es una necesidad espiritual. La necesidad de fortaleza para vivir la vida buena.
porque la vida es buena. Nosotros somos los que la percibimos. La realidad, no hay una realidad así, es una percepción que tú tienes de las cosas. El mejor apoyo espiritual es recibido, fíjate, cuando se desea transmitirlo a otras personas. Esto ya nos pone en un plano más elevado. Acá en nuestro libro azul nos hablan de una de estas personas que nos narran como parte de su rehabilitación. Ya utilizan otra palabra, acá utilizaban recuperación, aquí utilizan rehabilitación. Empezó a dar a conocer sus conceptos a otros adictos, inculcándoles la necesidad de que ellos a su vez hicieran lo mismo con otros. ¿Verdad? Esto, aquí no se da uno cuenta, pero esto está combatiendo la raíz de la enfermedad. La raíz de la enfermedad es el egocentrismo, compañeros, la autoobsesión. ¿Qué cantidad del tiempo piensan en ustedes mismos? ¿Qué cantidad del tiempo piensan en los demás? No me lo contesten a mí, contéstenselo ustedes. Y esto no es en bien de los demás, esto es en bien de ustedes mismos. ¿Qué rencor, qué dureza tienen hacia los demás? ¿Cómo se expresan de los demás? ¿Qué sienten? ¿Y quién es el que es perjudicado por eso? No los demás. Culeros, hijos de la chingada. Aquel que sienta eso, se está dañando solo. Porque ya sé que para ustedes, cuando nos reunimos a hablar de otros, todos los demás somos culeros, hijos de la chingada. Para eso sí somos muy buenos. ¿Y quién es el dañado con eso? ¿Por qué quieres despertar? ¿Por qué quieres darte cuenta de cómo son las cosas, de cómo es la realidad de la vida? Para ayudar a otros a que se den cuenta. Entonces, al poner tu motivo en un nivel más elevado, potencializas muchísimo tu propio cambio, mijo. ¿Verdad? Nos salimos del modelo condicionado de querer tener una camioneta, 2 perros, una casa, o lo que ustedes hayan visto en los comerciales, que es el desarrollo convencional hasta donde llega. Es un mito que ese sea el más alto grado de desarrollo del ser humano, compañeros. ¿Verdad? Acá, por ejemplo, en este libro, desperté y vi que la vida es servicio. Actué y vi que el servicio es alegría. Esto no se parece en nada a lo que se vive por allá afuera. Eso hasta nos hace pesado aquello que llaman trabajo. El trabajo es el desempeño de las posibilidades de alguien. Por ahí dicen, de acuerdo al trabajo es el salario, eso es seguro. Hay alguien que organiza. Padre nuestro, danos hoy el pan de cada día. Eso va con lo que les leí ahorita de los libros del campo. ¿No? El que provee las cosas es Él. Utilizará determinados conductos. Acá más adelante, compañeros, en esta otra lectura. Acá, bienestar material y espiritual. Es del día de ayer también. Se nos quitará el miedo a la inseguridad económica. Son resultados a obtener. Yo conozco gente que no consume. Y no consume hace un chingo de años. Un chingo de años. Ernesto Muñozcano, hija. Pero puta, tiene un miedo a la inseguridad económica encabronado. Y se junta con otro que no consume, que también ya lleva un chingo de años, y se asocian a tener miedo juntos. Dice aquí, reducir o eliminar el temor y ver mejorar las circunstancias económicas son dos cosas diferentes. Cuando yo era principiante tenía esas dos ideas confundidas.
Creía que el temor me abandonaría solamente cuando empezara a hacer dinero. Sin embargo, un día, cuando estaba rumiando mis dificultades financieras, una línea de libro grande saltó a mis ojos. Es una línea que viene en la página 118. De pronto me di cuenta que esta promesa era una garantía. Entonces está equivocado. Es en la página 78. En la página 78. Que es uno de los resultados a obtener. Le llaman promesas. Pero aquí nadie te promete nada. Lo que vas a obtener, lo vas a obtener por ti. No te lo van a dar, güey. Tienes que trabajar en eso. Y aquí te dice, vi que ponía las prioridades en el orden correcto, que el progreso espiritual haría disminuir ese terrible temor a ser muy pobre, justamente como hace disminuir muchos otros temores. Pónganse ustedes a pensar en sus temores, cabrón. Los temores no son cosas satisfactorias, no son cosas agradables de vivir. Hoy trato de usar los talentos que Dios me dio. Ahí viene la ley del Dharma, en otra cosa que ya vieron por ahí, para beneficiar a otros. Me he dado cuenta de que eso es lo que otros han valorado siempre. Trato de recordar que yo ya no trabajo para mí, solamente disfruto de la riqueza que Dios ha creado. Nunca he sido propietario de ella. El propósito de mi vida está mucho más claro cuando yo solo trabajo para ayudar, no para poseer. Y paradójicamente, compañeros, los pueriles, en cuanto a su grado de desarrollo, trabajan en beneficio propio. Los que ya se dieron cuenta, trabajan en beneficio de los demás. Es toda una reeducación de la mente. De esta enfermedad nadie sana siendo el mismo. Y no me estoy refiriendo al consumo, ¿eh? El consumo es el síntoma. De esta enfermedad de no sentirme bien con la vida, de no quedar a merced de las circunstancias, nadie sana siendo el mismo. Sí, Oscar. Perdón, bueno, primero se mencionó, ¿no?, que la espiritualidad no está peleada con las cosas materiales. Entonces yo, por ejemplo, José Franco, ¿no?, me hablaba ahorita del trabajo, ¿no?, del no trabajar para mí, ¿no? A lo mejor lo veo como cubrir una necesidad o parte de algo que se utiliza pues, para la forma de vivir, ya sea conmigo, con mi familia o con otras personas de las que a lo mejor dependen de mí. Bueno, tu familia la tienes que ampliar. Y en segundo lugar, hijo, esto es paradójico. Vamos a ver acá. Bueno, perdón, déjate, sigo comentando. Es que no sé si... A ver, síguele. No sé si sea, José Franco, una reserva. Yo te lo comentaba hace unos días, recibí una llamada. Recibí la llamada de una persona que soy bien honesto, o sea, que se dedica a la venta de las sustancias, ¿sí? Que agarran uno de sus chavos. Y yo lo conocí, si te lo comenté, por medio de su hermana, que alguna vez le ayudé, que trabajé en otra situación, y es como yo la conocí. Entonces, pues ya me daba trabajo, como es que llegaron a güey, ya pasó esto, ¿qué onda? Puedes ir a ver, y pues lo sabía. Entonces apenas tuve una llamada hace 2 o 3 días de esa persona, igual de que se podría haber una situación que había pasado y que le tuviera mano de chavos. Pues yo le dije, ¿sabes qué? No, pues estoy fuera, es verdad, soy bien honesto, estoy trabajando fuera, no puedo ir a ver, pero soy franco, o sea, yo he sido, o no sé si con la reserva de borrarlo o no, entonces quiero pensar qué hago, ¿no? O sea, a lo mejor yo cuando le trabajé, porque le trabajé mucho tiempo antes de que, se presentara esto de aceptarla, cuando me lo propuso, pues no sé, o sea, quiero pensar que si sea una reserva o no, o sea, que yo soy franco, o sea, yo al inicio lo vi, no, o sea, estoy desempeñando una función que a lo mejor me va a traer algún beneficio sí, soy franco, para mí. Para ti, pero si actúas al revés, mijo,
Funciona perfectamente bien. Vamos a ver, por aquí lo vamos a encontrar. Y funciona sobre todo como elemento terapéutico para quitarnos nuestra problemática de la enfermedad. Y es el funcionamiento real de la vida, es paradójico, es al revés de como lo creíamos, mijo. Mira acá dice, esto se llama del egocentrismo al ortocentrismo. Estar centrado en uno mismo es un nivel de desarrollo inferior. Los niños cuando se centran cuando nacen y cuando van creciendo, pues al principio solo están interesados más bien en ellos mismos. Luego ya abarca un grupo de determinadas personas, hasta que este grupo se extiende mucho. Y nosotros, en mucho la raíz de nuestra enfermedad, se le llama egocentrismo, mijo. Y dice así, ¿acaso es necesario decir algo más? Los pueriles, los que no han alcanzado todavía un grado de desarrollo más alto, trabajan directamente en beneficio propio, en lo que creen que es su propio beneficio. Los que ya se dieron cuenta cuál es el funcionamiento real de las cosas, trabajan en beneficio de los demás. Basta en fijarse en la diferencia entre ambos, se observará, ¿no? Por ejemplo, el temor a la inseguridad económica o la preocupación o muchos tipos de cosas. Si no cambio, acá adelante, si no cambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, no alcanzaré la condición de darme cuenta y no tendré verdadera alegría. La fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda felicidad consiste en pensar en los demás. ¿Ah? Y de acuerdo, por ejemplo, en algunas escrituras dice, de acuerdo al trabajo es el salario. Y el salario no viene en un sobre, mijo. El salario es una cosa mucho más general. Si yo me pongo a ver lo que ha sido mi vida, pues yo puedo dar testimonio, que es lo que aquí hacemos, aquí compartir, ¿verdad? Que dice, si Dios hace por los lirios y si los cuervos no construyen graneros y si no les falta nada, lo mismo es para mí, mijo. Creer que lo que obtengo proviene de mí es una equivocación, mijo. Tú lo vives y lo verificas. Sencillamente el funcionamiento de esta cuestión, mijo, así funciona. ¿No? Lo que tú dices que es una reserva, no, es el apego a un condicionamiento, mijo. Tus necesidades serán satisfechas. ¿Quién va a vivir más tranquilo, mijo? El que está seguro que sus necesidades, e independientemente de eso, se dedica a aportar. Por eso aquí me habla de, hoy trato de usar los talentos que me dio para beneficiar a otros. Y esto es un intercambio de todos. Todos tenemos capacidades únicas que si las volcamos en beneficio de los demás, compañeros, es el funcionamiento económico real de la vida, mijo. Lo demás es estar apegado a un condicionamiento. Y lo malo es que a nosotros, ¿qué nos trae ese condicionamiento? Pues el temor de no tener lo suficiente, la incapacidad de tener una acción efectiva que no esté contaminada por ese temor o por esa inseguridad. Acá nos dicen que el resultado a obtener es, se nos quitará el miedo, puntos suspensivos, a la inseguridad económica. Yo desde que llegué aquí no tengo nada, mijo. Sigo sin tener nada, pero no me faltan.
No me falta algo, pues, y no vivo con ese peso sobre mí. ¿Sí me entiendes, Oscar? Sí. Entonces lo que buscamos es mucho más, un crecimiento mayor, mijo. Sí. Sí, mija. ¿Y cómo es el trabajar para los demás? El poner tus capacidades al servicio de los demás. Y lo demás se balancea y se equilibra. Sí, porque lo oigo, ¿no? Y entiendo que no trabajar en mi beneficio. Y lo has vivido. Sí. Lo has vivido. Tú ya llevas muchos años acompañándome en esto. Sí. Y tú has vivido que, pues cómo se maneja la situación en cuanto aquí y en cuanto allá. El trabajo mejor remunerado del mundo es el expresado en la oración de San Francisco. Si se pusiera la oración de San Francisco, compañeros, en el aviso oportuno del Universal, que ya ni existe, creo, ¿verdad? Era donde antes buscaba la gente trabajo, ¿verdad? Sí, mijo. A ver, espera. Yo me sé, bueno, quisiera compartir la historia de San Francisco. Él era un hombre rico, él era hijo de un comerciante de telas muy finas y tenía mucha lana, muy dado a los placeres. Incluso fue a pelear una guerra, estuvo en la guerra. Y ahí él tuvo así como una experiencia espiritual en la cual él o sea, él cuando regresa de su experiencia que pone a través de ver un sufrimiento humano y en la lucha por el poder para dominar a otros hombres, él vende todas sus posesiones. Dice, bueno, la historia que yo leí, que edifica una iglesia y se dedica, se pone una túnica así vieja, rasgada, descalzo, y él abandona todas las posesiones materiales y se dedica a las cuestiones espirituales, y eso es lo que yo quiero compartir de la historia de San Francisco de Asís. Sí, mira, vamos a suponer que hubiera un anuncio ahí de solicitando gente que quisiera hacer esto, gente que quisiera ser un instrumento de su paz, que quisiera que donde hubiera odio, él pudiera sembrar amor, que donde hubiera duda, él llevara la fe, que donde haya desesperación, pusiera esperanza, que donde haya oscuridad pusiera la luz, que donde haya tristeza pusiera alegría. Una persona que no buscara que lo consolaran, sino consolar, que no buscara que lo comprendieran, sino comprender, que no buscara ser amado, sino amar. Es un bien menor a cambio de un bien mayor. El amar es un compromiso tuyo, que no va a depender de que te amen. Por ahí salieron una serie de libros tontos, los hombres son de Marte y los que aman demasiado, puras mamadas, mijo. Ya vimos el amor incondicional, que es al que debemos tender cuando les hablé del regreso del hijo pródigo. Dice, pues al dar es como recibimos. Este es un principio fundamental que no se entiende. ¿Cómo es que dando es como recibo, güey? Pues vívelo y vas a ver que es cierto. La remuneración, el salario. La palabra salario ya saben que viene de sal. Lo que obtienes está en función de lo que das. Entonces, ¿en qué centras tu atención? ¿En lo que obtienes o en lo que das? Esa es la paradoja. Las cosas no son como creíamos, como se cree allá afuera. Perdonando somos perdonados. Muriendo a lo que creemos de lo que es la vida y lo que creemos de nosotros, es como nacemos a la vida como realmente es.
Esa es la oración de San Francisco de Asís. Estos son ideales de perfección, no alcanzaremos esos ideales, son gente muy desarrollada, pero sí necesitamos ir buscando ese progreso, ¿no? Sí, Perdón, bueno. Y por ejemplo, ¿yo cómo puedo darme cuenta si las cosas que estoy haciendo o no me estoy engañando, creo que son cosas bien que realizo? Por ejemplo, yo te lo comento, ¿no? De chico, que pues la lectura de recibir, era una de esas personas que pues, se dedicaba obviamente pues, a vender, ¿no? O sea, consumía igual todo esto, y pues yo fui de que, pues, ¿sabes qué? Pues mira, es que esto no quería hacer para que se recuperara, saliera de esa situación. Quiero pensar que yo lo hacía con esa intención de, pues, ¿sabes qué, güey? O sea, pues no la estás cagando, ¿no? O sea, a lo mejor hablo de ahí, ¿no? Pero no sé si yo mismo me esté engañando acerca de esa decisión que yo tomo, ¿no? Sí, tal vez te estabas engañando buscando tu beneficio. Claro, por ahí detrás escondido, tal vez había la intención de beneficiarlo a él, mijo. Pero yo me acuerdo que trajiste un cuate, mijo. Yo me acuerdo que tu trabajo fue muy poco profesional, mijo. Te valió madres. Te hablaba yo preguntándote por él y tú me decías que tú realmente ibas sobre el beneficio económico inmediato, mijo. Entonces, por ejemplo, bueno, o sea, puedo continuar yo haciendo, por ejemplo, ese trabajo siempre y cuando el beneficio no lo vea para mí. Sí, vas a recibir tu beneficio buscando el beneficio de los demás, utilizando tus talentos, aquello que Dios te ha dado. A cada uno de nosotros nos ha dado, cada uno de nosotros tenemos características especiales y únicas, mijo, para brindarlas al servicio de los demás. Y de acuerdo al trabajo es el salario, mijo. Y el salario no es un sobre ni lo que te dan quincenalmente, sino la misma satisfacción y la satisfacción de tus necesidades. Tus necesidades serán provistas por él, mijo. Bueno, pero perdón, o sea, y a lo mejor no sé si no lo entienda o a lo mejor no sé si sea tonto en esta situación. Por ejemplo, decir, bueno, ok, a lo mejor en ese momento, pongamos a un lado a la persona que traje, ¿no? El ver por él, pues a lo mejor el de que no esté o no sufra una sentencia, una condena. Sin embargo, pero yo sé que él está haciendo algo pues que está dañando a otras personas, o sea, es donde entra como que el sentido moral de lo ayudo o no lo ayudo, ¿qué hago? O sea, y aparte lo hace mal, güey, porque pues, un dealer no consume, güey. ¿Tú te acuerdas del gato? sí. El gato no consumía, güey. Y a pesar de eso lo agarraban, pero cuando lo agarraban tenía una lanota el cabrón ahí, hijo. Eso es lo que a lo mejor no sé, pues no es lo que soy bien honesto, o sea, no sé si yo sé No, pues tenemos que tratar de ayudar a todos, mijo. Cual sea la situación. Cualquiera que sea la situación. Sí, mijo. ¿Alguien gusta compartir? Bueno, para no extendernos mucho, les voy a dar las gracias, porque si no, no vamos a acabar. Gracias, compañeros.